La actualidad pasa por la fase 3, pasa por la situación económica, luego hablaremos del estudio de seroprevalencia, pero también por la vuelta, por la preparación del nuevo curso escolar 2020-2021 y por la proximidad de la EBAU, que es lo que antes llamábamos la selectividad. De estos aspectos y muchos más educativos hablamos con Pablo García de Vicuña, del sindicato Comisiones Obreras Educación. Arratsaldeon, Pablo, muy buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Que no termináis de estar de actualidad, y yo creo que hasta que comience el curso el 7 de septiembre, que es de lo que se habla, vamos a seguir mucho tiempo en contacto, ¿es así? Pues no vamos a decir que rechazaríamos las ofertas que nos hacéis de aparecer, pero francamente no está en nuestro espíritu el recabar ninguna primera página y nada, al contrario, es fruto de la situación que vivimos en estos momentos, ni más ni menos. Y fruto del interés que nos demuestran nuestros espectadores sobre todo lo que acontece alrededor de todo este tema educativo. Si te parece, empezamos por lo más noticioso, digamos, que es esa reunión que habéis solicitado al Departamento de Educación, que ya además la habéis puesto fecha, una reunión para el próximo miércoles. Sí, así es. Estábamos ya un poco cansados y cansadas de no recibir respuestas por más invitaciones que hacíamos y nos parecía que era el momento, más que nada porque las fechas se van echando encima, en que solicitásemos ya la presencia de las responsables del departamento para tener un cara a cara y poder hablar con toda confianza de las propuestas que como organizaciones sindicales de profesores y profesoras tenemos que hacer y contraponer a las que el departamento haga a su vez. Lo que pasa es que las circunstancias, desgraciadamente, hasta ahora no nos han llevado en ningún momento a que se hayan atendido nuestras demandas. Luego, no tenemos tampoco demasiada confianza en que esta vez vayan a responder en clave positiva. Si hablo como departamento, diría, pero bueno, ya tenéis el Consejo Escolar de Euskadi para plantear unas propuestas conjuntas. Bueno, el Consejo Escolar de Euskadi es un órgano en el que efectivamente está representada la comunidad educativa vasca en su conjunto, pero entendemos, y así lo hemos visto siempre, que a la hora de tomar decisiones respecto a condiciones que tienen que ver con el profesorado, con el alumnado y con las familias, cada institución y cada organización que representa a cada uno de estos agentes educativos son los más interesados, las más interesadas en llevar a efecto las propuestas concretas, ¿no? En ese sentido, nosotros nos hemos manifestado. Claro que hemos participado en el informe en el documento que elaboró la permanente del Consejo Escolar de Euskadi, pero nos parece que en acciones concretas que tienen que ver con el desarrollo de la actividad docente y con las repercusiones que puedan tener las medidas que se tomen de aquí al comienzo del curso, nos parece que tiene que reunirnos en concreto las organizaciones sindicales, que son las que representamos al conjunto del profesorado. Respecto a las informaciones, digamos, que ha dado el departamento, que no sé si os las han dado directamente al colectivo, por ejemplo, de profesores o resto de personal, está el inicio el 7 de septiembre. Que primaria tendrá clases de mañana y de tarde, para los más mayores solamente intensivos, que habrá comedor para los pequeños, que habrá transporte público. Y algunas de, bueno, estas son así las que recuerdo así como más significativas. ¿Habéis tenido información directa, esta es un poco la pregunta, de que esas iban a ser las intenciones a la hora de iniciar el curso? No, la información que hemos tenido ha sido directamente a través de la reunión que tuvo la consejera con los miembros de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Euskadi y a partir de ahí ya la difusión que las representantes que allí estaban hicieron a los organismos correspondientes, pero como organizaciones sindicales concretas no. Y si me permites, ya al hilo de las características que estás mencionando, hombre, pues nos ha generado una cierta inquietud porque la respuesta que en este momento se está dando el departamento, que esté valorando el no otorgar el comedor o de no mantener el comedor para el alumnado que se encuentra en la enseñanza obligatoria en secundaria, con la situación de conciliación familiar y laboral que existe en estos momentos en nuestra sociedad, nos parece un despropósito. Nos parece un despropósito total. Por tanto,
queremos tener la certeza de que eso que ha anunciado como propósitos son decisiones tomadas ya en firme o son todavía cantos al sol que se hacen para ver qué respuesta mediática y de organizaciones se reciben, ¿no? Pero desde luego, si es una decisión definitiva, no podemos estar más en contra, porque se están dejando fuera una cantidad importante del alumnado ante una situación básica como es el comedor. Y lo he puesto en términos generales, de lo que es simplemente cuestiones de conciliación. Si nos vamos a casos ya de población estudiantil más vulnerable, estaríamos hablando de que privarles del comedor es privarles de una oportunidad de comida segura una vez al día. Por lo tanto, la situación se agravaría ya en torno a un tipo de alumnado muy concreto. Y si a eso añadimos el tema de la autonomía de los centros, que también hablaba el Departamento de Educación, ¿qué significa? Que unos centros sí pueden poner comedor, por ejemplo, para los alumnos mayores y otros no, o ninguno, vamos. Sí, por eso decimos que esperamos una explicación concreta de esa medida que han apuntado, porque en realidad la medida genera muchas inquietudes, ¿no? Volvemos un poco a la situación que decíamos anteriormente y que manifestamos y nos quejamos cuando de buenas a primeras el departamento consideró que la decisión de abrir o no los centros era cuestión de las direcciones de los mismos. En este caso volvemos a lo mismo, o sea, no se puede decidir que un centro o una dirección de un centro en función de que tenga personal propio, quiero decir, del departamento o no, o al contrario, que tenga un personal de cocina y de mantenimiento del servicio de comedor dependiente de una empresa subsidiaria, nos parece que es una decisión desigual de cara al resultado final, que era a lo que me refería antes, que el alumnado en este caso no tiene ninguna culpa, entre comillas, porque el tipo de cocina o el tipo de representación que tenga en el comedor la administración sea directa o indirecta. Nos parece que estas cuestiones tienen que aclararse cuanto antes y el servicio de comedor en una situación, insisto, de normalidad, porque es que de momento el departamento no ha planteado otra cosa. Ha dicho en esa reunión, comentó que quería ir a una apertura de centros en septiembre planteada desde el inicio de la normalidad, que era así lo que aconsejaba el Departamento de Salud, y en esa normalidad nosotros siempre venimos pidiendo que exista un plan B para que si en algún momento esa normalidad se altera, y parece que los expertos coinciden en que puede darse esa situación en el otoño, pues que se tenga contemplada y no nos pille de improviso como nos ha pillado en estos momentos. Cambiando de asunto, queda poco más de un mes para que tenga lugar el famoso examen, el EBAU, la antigua selectividad. ¿Cuáles son las recomendaciones, las peticiones que vosotros, como profesores, como personal, habéis recogido en un documento? Bueno, en realidad nosotros lo que estamos haciendo ahora, cada vez que informamos a la comunidad y a la sociedad y a la comunidad educativa, estamos hablando con una única voz de 5 sindicatos, ¿no? Pero a la hora de hacer propuestas, nosotros lo que estamos demandando es una oportunidad de que cada sindicato, cada organización exponga aquellas reivindicaciones y aquellas propuestas que considere que son las más adecuadas con su forma de ver o de entender la educación en estos momentos. Por tanto, yo, si me permites, lo que hago en estos momentos es hablar en voz de 5 organizaciones que lo que hacemos es pedir esa oportunidad de poder expresar libremente aquellas cuestiones que nos parecen. Luego, cuando se produzca esa reunión con 5 representantes de las organizaciones sindicales, cada uno de nosotros y nosotras expondrá lo que su organización concreta considera que es lo imprescindible para llegar a efectos de ese comienzo de curso en una situación de normalidad aparente, ¿no? Pero respecto a este decálogo de cara a la EBAU, o sea, lógicamente, pues es un decálogo, viene con 10 propuestas. En el trasfondo, o sea, son propuestas sanitarias, de hacer las pruebas de forma escalonadas, características que debe tener el lugar donde se haga el examen, el tema de la protección, el tema de aumento de personal. ¿Qué es? Porque hay miedo que no se desarrolle con normalidad de cara al alumno, al resultado incluso de cómo va a hacer el examen, va a saber salir bien, o porque al final se va a hacer un examen y bueno, aquello va a ser un lío. Bueno, pues entrando ya en concreto en los planteamientos de la EBAU, de las propuestas para la EBAU, a ver, hay dos situaciones que están incidiendo de una manera especial en una prueba que tiene siempre unas características muy específicas. Estamos teniendo en cuenta que se les valora
con una prueba, o con unas pruebas, pero de un único examen, la capacidad para poder obtener un resultado que le permita entrar en la facultad universitaria que tenga deseo de hacerlo. Esto ya de por sí le da una complejidad especial a la prueba del EBAU. Este año la complejidad aumenta, por un lado porque se ha pasado por un periodo de confinamiento que ha tenido una respuesta concreta, más allá de que se haya hecho todo lo posible por las dos partes, el profesorado y el alumnado, de impartir y de recibir de la mejor manera la asistencia educativa. Lo cierto es que tenemos que ser conscientes de que no se ha dispuesto ni por un lado ni por otro de todos los medios al alcance. Por tanto, queda, sin embargo, una clase presencial. Luego, eso ya supone un hándicap. Luego, la prueba de que, o la realidad de que estamos ante una prueba de EBAU distinta a otros años, nos la está diciendo la importancia con la que el alumnado está asistiendo a estas clases una vez abierto el centro, conscientes de que se están jugando una situación más dura que en cualquier otro momento. Pero hay un segundo grupo de propuestas que tienen que ver con las medidas sanitarias que no se pueden olvidar. Estamos hablando de un alumnado en edad adolescente en estos momentos. Y la edad adolescente tiene, entre otras cosas, y es muy positivo que lo tenga además, una cierta asalto a la jerarquía y a las normas impuestas, ¿no? Eso quiere decir que con todas las precauciones del mundo que se puedan tomar, es inevitable que este alumno, esta alumna tengan necesidad de acercarse, de juntarse, de establecer o de romper con una serie de rutinas que los consejos sanitarios nos han indicado y que nosotros pedimos por eso más personal del habitual, más fijación a la hora de tener en cuenta que esas medidas sirvan de prevención realmente y sobre todo que se dote desde el punto de vista higiénico-sanitario de las condiciones óptimas para evitar que esta situación, fruto de la emoción y como digo, de la propia edad, supongan al fondo un problema de contagio que no queremos nadie. Pero esta BAU, ¿dónde se va a desarrollar? ¿En un solo equipamiento, digamos, el BEC, o en centros pues hasta ahora escolares? el departamento no se ha posicionado al respecto. Entendemos que será así, que no tiene sentido dividir en demasiados espacios como se hacía habitualmente en las distintas facultades que se hacían en cada territorio, pero no tenemos ninguna certeza. Es otra de las decisiones que hemos pedido o de las propuestas que hemos hecho al departamento, que se acerca la prueba de EBAU. Es verdad que estarán tomando, o pensemos que estarán tomando medidas oportunas para que se realicen condiciones, pero la gente demanda ya los lugares exactos donde se va a hacer y establecer, sobre todo, seguridades ante una inquietud y ante una tensión que va en aumento a medida que van pasando los días, claro. Y respecto a lo que has dicho de los adolescentes, eso, bueno, va a pasar el inicio del curso escolar sí o sí. Claro, es inevitable. Y por eso decía que, y es inevitable, bueno, entre la adolescencia es inevitable, aunque ante las primeras recomendaciones, lógicamente, lo entienden y evitan o se separan y demás, pero va a ser mucho más dificultoso al alumnado infantil y de los primeros cursos de primaria, sí, donde ahí las explicaciones, por muchas veces que se repitan, están en base a lo que necesitan ellos. Lo que necesitan es contacto, cercanía, estar muy próximos unos de otros, alumnado y profesorado incluido, y que además es que en las edades más tempranas todo lo que tiene que ver con el afecto y con la emoción es muy importante trabajar. Por tanto, esta dificultad de guardar las medidas sanitarias va a ser mayor en esos niveles, claro. Si me permites una comparativa que enseguida nuestros espectadores van a entender, o sea, a veces el mantener, el evitar que se contagie entre el colectivo de los mayores ha tenido como consecuencia problemas psicológicos y otro tipo de problemas o de su rutina. Al final con los pequeños podría hasta pasar lo mismo. De tanto miedo que se contagie, al final le vas a evitar que tenga un contacto social que el niño necesita para su desarrollo. Sí, están empezando a aparecer estudios de especialistas, primero mostrando un poco un cierto asombro respecto al comportamiento ejemplar que ha tenido el alumnado más pequeño, más tanto temor que había, cómo iban a asumir esta presencia masiva en los confinados y confinadas en casa. La primera sorpresa ha sido que han respondido mucho mejor que los adultos en algunas ocasiones, ¿no? El argumento que utilizan los expertos es que en ese caso la presencia familiar del padre y de la madre durante 24 horas
ha servido de un elemento claramente positivo, porque no veían como en circunstancias normales durante solo unas horas a sus seres queridos, sino que los tenían a disposición 24 horas. Pero ese mismo grupo de expertos que están trabajando sobre esas claves se están planteando que, en el fondo, la entrada ahora en el ámbito escolar va a romper esa rutina que habían adquirido recientemente, la permanencia continua con sus familiares, para meterles en un mundo anterior que algunas de ellas probablemente han olvidado, y están ahí un poco a la expectativa de cómo se puede producir de nuevo ese contacto, ¿no? El perder de referencia a los familiares durante las horas que estén trabajando y volverse de nuevo a encontrar con un tipo de amigos o amigas o de docentes que ya prácticamente los tenían olvidados, ¿no?, durante este tiempo. Pues espero hay que... un detalle, sí. Hay un detalle que me gustaría recalcar. Hay una cierta coincidencia en decir que hoy por hoy está diagnosticado que los 2 meses y medio, 3 meses que puede tener el alumnado en circunstancias normales de vacaciones, se considera que está en torno a una pérdida de 1 mes de docencia y de aprendizaje recibido. Si pensamos ahora que estamos hablando de cerca de 4 meses y medio, cuando no 5, lo que se puede acumular en algún alumnado, pues las precauciones que hay que tomar al respecto de cómo reforzar ese comienzo de curso van a ser mucho más importantes, claro. No sé, pues espero que trabajéis todos conjuntamente y con el Departamento de Educación ahí para que sea lo mejor para los más pequeños. Esa final de curso en lo que están los bachilleres preparando la EBAU, que también están los de la FP, y era también los del último curso de la ESO. Cuarto de la ESO, sí, cuarto de la ESO, porque es también final de etapa de enseñanza obligatoria y, por tanto, se esperaba que al menos aquel alumnado que tenía un poco más de retraso, que no había cumplido todas las competencias que se esperaban en ese nivel, tuviese este tiempo de cercanía con la docencia para poder empezar con las clases presenciales, sí. Bueno, pues a lo dicho, que vaya todo muy bien. Trabajo nos falta, que hasta que empiece Seguro. el curso escolar, vamos. Seguro, estamos deseando además tener oportunidad de trabajar en ese ámbito de colaboración. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Mucho ánimo y mucha fuerza, porque lo van a necesitar, porque tienen, como decimos, muchísimo trabajo por delante. Buen fin de semana. Igualmente, adiós.